Estamos en el capítulo 4, sección segunda, párrafo 10. Comienzo con la lectura. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. Aquí se nos dice que la mentalidad uno es del Espíritu Santo. En verdad la mentalidad uno es del Espíritu como Cristo o del Hijo de Dios, que es uno con el Padre. El Padre y el Hijo son la mentalidad uno. Se dice que el Espíritu Santo es tanto consciente del conocimiento como de la percepción. Entonces, por eso es que aquí habla de la mentalidad uno como correspondiente al sistema de pensamiento correctivo, que es el Espíritu Santo, pero en realidad es correspondiente al conocimiento. El Espíritu Santo representa ese conocimiento. Podríamos decir que es consciente, tiene la experiencia del conocimiento, pero a la vez también puede guiarnos en el sueño. Hay que entender bien los distintos contextos, porque uno leyendo esta línea podría confundir el contexto, el nivel de la mente correcta con la mente uno, porque está hablando del Espíritu Santo y de la mente uno como en el mismo nivel del conocimiento. Sin embargo, el Espíritu Santo solo cumple su función en el sueño, en la mente correcta. Entonces, la mente correcta no es lo mismo que la mentalidad uno, la mente recta no es lo mismo que la mentalidad uno. La mente recta corresponde al sueño, pero la corrección del sueño, y la mentalidad uno es el conocimiento. Y el Espíritu Santo en verdad corresponde al nivel de la mente correcta, pero representa el conocimiento y se dice que el Espíritu Santo también goza de conocimiento. Ya. Continúo. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios. Por consiguiente, se le abandona. Una vez que alguien está en la mentalidad correcta del Espíritu Santo, en la mente recta, uno ha sanado la mente. Y ahí no pueden haber juicios, es decir, no puede haber ataque, no hay conflicto, solo hay perfecta paz. Esa perfecta paz es el reflejo de la perfecta paz con P mayúscula, podríamos escribirlo del cielo, del conocimiento. Siempre explico esta diferencia para que no se confunda, porque es muy fácil confundir la mente correcta con el conocimiento, no son lo mismo. La mente recta con la mentalidad uno no son lo mismo, corresponden a distintos niveles, pero la mentalidad recta o la mente correcta o el Espíritu Santo o la paz mental, cuando alguien está pues, iluminado y se queda solo con el Espíritu Santo en su mente, está preparado para finalmente despertar en el cielo, pero todavía no es el cielo. El cielo, la experiencia del cielo, está más allá de una percepción corregida, más allá de la sanación incluso. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios, por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar, la dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino atacar, acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Ya, aquí vamos a explicar un poquitito sobre el concepto de automático. Jesús dice que cuando alguien está en un sistema de pensamiento procede en él automáticamente. Podríamos decir que esa es nuestra experiencia, pero no se debe tomar literal. Nuestra experiencia es que si estamos en el ego, automáticamente seguimos en el ego, pero lo cierto es que no es así porque uno puede cambiar. Uno puede tomar una decisión, puede cambiar del ego al Espíritu Santo, así como del Espíritu Santo al ego. Entonces, Jesús cuando habla de automático se refiere a que una vez que estamos en el sistema de pensamiento correcto, lo que sigue es solo paz, sin ningún esfuerzo, porque ya hicimos el pequeño esfuerzo, podríamos decir, de elegir la mente correcta. Entonces, una vez que ya estamos en la mente correcta, no hay que hacer otra cosa más para estar en paz. El resultado de la paz es inmediato, automático.
La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Bueno, aquí hay otra cosita para explicar. El tomador de decisiones siempre va a acatar los dictados de este sistema de pensamiento al que se adhiere. Si yo me siento atraído por el ego o considero valiosa la separación o el especialismo, voy a acatar todos los mandatos de mi ego. Esto es una metáfora, porque no es que el ego tenga mandatos o que el ego mande o controle o haga algo, no hace nada el ego. El ego soy yo mismo deseando existir como alguien individual, como alguien especial, como alguien separado. Entonces podríamos decir que sigo mis mismos dictados en mi locura. No es que haya realmente una entidad aparte, así como el diablo, que me pueda seducir, llamar o controlar. Hablamos así del ego para entender de qué se trata el sistema de pensamiento. Pero siempre somos nosotros los tomadores de decisiones que podemos elegir libremente cuando sea entre el ego y el Espíritu Santo. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. En lo que había hablado hace algunas clases atrás de que no somos eternos aprendices, somos temporales aprendices, hasta que lo hayamos aprendido todo, que es perdonar, y finalmente despertamos. Y cuando despertamos en el cielo o cuando nos iluminamos, incluso ya no hay nada que aprender. Alguien que está iluminado, incluso si no goza de conocimiento, si está iluminado y tiene la mente correcta y deshizo todo el ego, no hay nada que aprender. No tiene que perdonar nada más, ya él perdonó todo, está en perfecto y quien contempla, le contempla con la gracia de Dios en su mirada, como se nos dice al principio de tu función especial. Aquella persona no tiene más lecciones que aprender, está totalmente preparado para que Dios dé el último paso, lo despierte en el cielo. Así que no somos los aprendices cuando no hay nada que aprender. Se acabó. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. Mientras estemos en el ego, la percepción falsa, estamos retrasando nuestro despertar. Y cuando estamos en la mentalidad correcta, estamos ahorrando tiempo para ese despertar en el conocimiento. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Entonces, su práctica está basada en la idea que dice una percepción es necesaria. En el nivel 2 cierto que es el contraste entre el ego y el espíritu santo, entre un sistema de pensamiento errado y uno correctivo. El sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo está basado en el conocimiento. El conocimiento no es el nivel uno. El nivel uno es comparación entre conocimiento y percepción. El nivel 2 no es el sueño. El nivel 2 es la comparación entre dos maneras de ver el sueño. Entonces, en el nivel 2 hay dos sistemas de pensamiento. Uno es el errado, otro es el correcto, ego y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está basado no en el nivel uno, en el conocimiento. Y en el conocimiento está la única verdad, la única realidad. Entonces, el Espíritu Santo está basado en el conocimiento. No es que el nivel uno esté basado en el nivel 2, son distintos contextos simplemente. Es que el Espíritu Santo está basado en la mentalidad uno. La mentalidad recta está basada, está la base, el fundamento de la enseñanza del Espíritu Santo es no hay separación. El fundamento del sistema de pensamiento correctivo es el Padre y el Hijo siguen siendo uno. El valor de la percepción recta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Al final, cuando hayamos corregido toda la percepción, se va a volver innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Es decir, ese ya es el total despertar. Pasábamos de una percepción errada a una correcta y finalmente incluso esta percepción correcta va a ser deshecha.
Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Esta pregunta es fundamental, porque uno dice, mientras siga en este mundo de dualidad, ¿cómo va a ser posible que yo despierte totalmente o que me ilumine o que despierte finalmente en el conocimiento? Y Jesús nos dice, es muy buena pregunta, pero ¿quién es el tú que está viviendo aquí? No hay ningún tú que esté viviendo aquí. Es como cuando uno ocupando una vez más la imagen de la sala de cine, si yo me siento en la butaca y miro la pantalla y yo diga, ¿cómo me voy a salir de la sala de cine mientras yo esté ahí metido en la pantalla? Y Jesús nos mira y nos dice, hermano, no estás ahí en la pantalla, estás sentado en la butaca. Y uno dice, no, si estoy ahí dentro de de la butaca, o sea, de la pantalla. Uno está convencido de que está dentro de la película, dentro de de la pantalla. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia nos dice que estamos dentro del mundo, dentro de la película, dentro del sueño. Miramos como desde un personaje en primera persona y nos miramos las manos, los brazos, la casa alrededor, miramos el mundo entero y decimos, estoy aquí. Y Jesús nos dice, es tu experiencia, ¿cierto? Pero es una experiencia falsa, así que no hay nadie aquí. No hay nadie en este mundo porque no hay mundo. Y de hecho, cuando decimos que no hay nadie en el mundo, uno pensaría que hay un mundo que existe, un mundo real, vacío. Y Jesús nos dice, no hay nadie en ese mundo porque ese mundo no existe. Por eso, esa es la razón de por qué no haya nadie. Entonces, cuando Jesús nos dice que finalmente vamos a prescindir de toda percepción, es porque al final vamos a reconocer que no solo no había nadie en este mundo, sino que el mundo en sí era un sueño totalmente. Entonces, Jesús respeta por ahora para nosotros el hecho de que estemos experimentando el sueño, pero nos dice y nos deja muy claro, sí, es tu experiencia, pero es una experiencia falsa. Así que no estás verdaderamente aquí. Pareciera como si estuvieras aquí en el mundo, pero no estás en el mundo. Por eso es que uno se hace esta pregunta, ¿cómo voy a poder despertar si estoy en medio de un mundo de conflicto, de dualidad, de guerra, de que todos los cuerpos mueren finalmente? Y Jesús nos dice, muy buen intento, pero no estás aquí, lo estás mirando desde la butaca, e incluso ni siquiera estás en la butaca mirando la película. Estás ya en el cielo, fuera de la sala del cine, pero soñando que estás sentado en la butaca y luego entraste en otro sueño más profundo como si te hubiesen metido dentro de la pantalla, cosa que ya es totalmente imposible. Por ahora te conviene eh, asumir que estás en la butaca, aunque incluso esto es una ilusión, pero desde aquí vamos a partir para el retorno hacia la realidad o el retorno hacia la experiencia de la realidad, porque ya estamos en la realidad. La idea es que podamos entender que por muy vívida que sea la experiencia, jamás va a justificar nuestro ego, jamás va a justificar nuestra resistencia o nuestra aparente dificultad, porque uno se justifica y uno dice, es que se me hace muy difícil porque el mundo parece ser muy real. Y Jesús nos dice, en efecto, tú te lo inventaste, cosa que pareciera ser muy real para autoengañarte, pero puedes decidir no creerte a ti mismo o no creerle a tu ego y creerme a mí, nos dice Jesús. Jesús nos diría, yo decidí no creerme a mí mismo y creerle al Espíritu Santo y pude despertar, ahora te ofrezco lo mismo. Elizabeth dice, ¿sería la causa del Espíritu? Creo que me perdí en el contexto, si quieres me contextualizas tu pregunta, hermanita. Buenas noches. En, Bueno, o sea, el Hijo de Dios tiene como causa a su fuente y el Espíritu Santo también, cuando hablabas de niveles. Si bien no es necesario en el cielo y eso no, tampoco hay un Hijo de Dios como tal, ¿no? Sino que son metáforas, sino que es la extensión del amor. La causa del Espíritu también sería en el nivel uno, en el cielo. sí, y de hecho cuando hablamos de espíritu hablamos tanto de causa como de efecto, es decir, tanto del Padre como del Hijo.
El Padre o Dios es espíritu y su Hijo también es espíritu. De hecho, hablar de espíritu es lo mismo que hablar de amor. Dios es amor y se extendió a sí mismo para crear a su Hijo. Entonces, el Hijo o el Cristo también es amor. El Padre y el Hijo ambos son espíritu y son amor. Es exactamente lo mismo hablar de espíritu y de amor. Hace referencia al estado del cielo, del conocimiento. Así que tanto la causa como el efecto en el cielo, la realidad, es espíritu y es amor. Sí, Pero en este caso, cuando habla de espíritu, habla del Cristo, pero Dios también es espíritu. claro, y también entiendo que ocurre lo mismo con el miedo ego. Eh, la causa y el efecto en el nivel de la ilusión son lo mismo. Sí, el ego a la vez es el miedo, porque tenemos solo dos alternativas. Esto es lo que simplifica muchísimo este curso y lo que simplifica muchísimo la elección que tenemos que hacer, porque muchas veces creemos que hay más de dos alternativas, que está el ego y el miedo y que está el Espíritu Santo y la paz. Y estamos hablando de cuatro alternativas, que primero tengo que elegir uno para experimentar el otro. Y muchas veces se nos explica así en el curso, pero después Jesús nos dice que el ego es el miedo y el Espíritu Santo es la paz. Entonces, en realidad tenemos solo dos opciones, miedo y paz, que podemos llamarle ego y Espíritu Santo, pero los dos sistemas de pensamientos mutuamente excluyentes son a la vez su efecto mismo, son causa y efecto al mismo tiempo. Uno es la causa del miedo y es el miedo en sí, el otro es la causa de nuestra paz mientras estemos soñando y es la paz en sí. Entonces solo hay dos alternativas y no es que tengo que elegir una para luego que pase un tiempo experimentar su efecto. Una vez que la elijo el efecto inmediatamente. Gracias. Gracias también. Voy a retomar las últimas líneas que leí. Dice, te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás que vive en este mundo. El espíritu es inmortal, el Cristo es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase, es inmutable. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. Es decir, el espíritu no tiene una línea de tiempo que avance, ni tampoco tiene algo más con lo que compararse. Simplemente es el espíritu o el amor o Dios, podríamos decir, Dios es. Y cuando decimos Dios es, contiene tanto al Padre como al Hijo. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En esto estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Así que en realidad seguimos estando en el cielo, nunca vinimos acá. Estamos experimentando como si estuviéramos acá, pero somos libres de elegir otra manera de mirar el sueño para estar preparados finalmente para despertar. ¿Alguna pregunta con esta sección? Si no, continuamos con la siguiente. Una pregunta, Sección tercera. Ujú. hermanito, ¿Conchita habías hablado? sí, yo, este, si estamos en el cielo, entonces estamos experimentando estar acá en este sueño, este, que somos un cuerpo. Entonces, si morimos, si desaparece el cuerpo, volvemos a nuestro estado natural, que es el cielo. No necesariamente, porque en realidad lo que muere, entre comillas, es una figurita en la pantalla. Entonces, como nosotros estamos sentados en las butacas mirando la película,
cuando muere una figurita en la pantalla, en la película, el que está sentado en la butaca sigue mirando la película, no se muere. Entonces la mente que estaba mirando la película o que estaba mirando el sueño sigue vigente. Y si no ha deshecho todo el ego, pareciera como si tomara de nuevamente un cuerpo en la pantalla, pero es una ilusión, no es que entrara verdaderamente en un cuerpo. De hecho, cuando se murió en realidad nunca fue ese cuerpo. Los cuerpos son como la ropa que uno trae puesta, este chaleco, este suéter. Yo me lo saco después cuando, en un par de años, cuando ya no se puede usar más, se deteriora, uno lo tira, o lo recicla, no sé qué hace con él, pero ya no lo ocupa, pero yo nunca fui el chaleco. Entonces pasa lo mismo con el cuerpo, en realidad nunca estuve metido dentro de un cuerpo, nunca yo fui el cuerpo. El cuerpo estaba allá en la pantalla y yo estaba sentado en la butaca. Así que cuando alguien parece morir en la pantalla, en realidad no pasa nada, porque una figurita se desplomó en una pantalla y yo no tengo nada que ver con la pantalla. Por supuesto, quizás uno pueda decidir de pronto cómo se mueve la figurita ahí en la pantalla, pero no soy la pantalla, no soy la figurita. Así que cuando alguien se muere, pueden pasar dos cosas. Si ya está iluminado y deshizo todo el ego, sí, despierta en el sueño, despierta del sueño hacia el conocimiento, hacia la realidad. Pero si no ha deshecho todo el ego, va a seguir sentado en la butaca mirando la pantalla y se va a seguir identificando con otras figuritas en la pantalla. Ya, o sea, entonces si estoy sentado en la butaca es porque decidí separarme de Dios Sí, y pero fue la tengo que decisión de algo imposible. y entonces tengo que despertar de ese sueño para volver al conocimiento, para regresar a casa. De hecho, hay dos fases del sueño. Podríamos decir que estamos en un sueño dentro de un sueño. El primer sueño es la butaca, que representa una mente separada. Es un sueño de una mente separada. De hecho, la butaca y toda la sala del cine de por sí es un sueño. Estábamos en el cielo, fuera de la sala del cine, y soñamos como que entramos en la sala del cine. Soñamos que nos separamos como mente y luego entramos en un sueño más profundo donde creemos que nos metimos dentro de la butaca, o sea, dentro de la pantalla, o creemos que nos metimos dentro de un cuerpo, dentro de un mundo. Entonces, la butaca representa la mente dormida, y eso es un sueño, y el cuerpo o la pantalla representa el sueño de los cuerpos, de la multiplicidad de las formas. Así que no solo no estamos en la pantalla, tampoco realmente estamos en la butaca, seguimos estando fuera de la sala del cine. En Dios estás en tu hogar soñando con el exilio. En Dios estás en tu hogar soñando con la butaca y luego soñando que te metiste a la pantalla. Un doble sueño, un sueño dentro de un sueño. Pero todo es en realidad es el mismo sueño, la misma mentira. Así que no solo no somos el cuerpo, tampoco somos la mente individual. Sin embargo, por ahora, a través de esta mente individual podemos elegir de nuevo y finalmente despertar y recordar que éramos la mente uno. Ya, gracias, qué complejo. Sí, por ahora complejo, pero lo vamos a ir entendiendo con práctica y paciencia. Ya, Itzaro, gracias. Itzaro, sí, a veces, bueno, yo logré entenderlo cuando tú explicabas como eh, el sueño que experimentamos en la noche. Y eso a veces te va dando luces. Cuando estamos nosotros en la cama, durmiendo, la mente es la que dispara esas imágenes, pero nosotros estamos durmiendo, no nos movemos de ahí. Y en la mañana despertamos, wow, nada de eso es real. Una cosa así, ¿no? Exactamente. De hecho, los sueños nocturnos que tenemos podríamos decir que es un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, pero todo sueño es igual. Entonces da lo mismo si es el sueño como de la mente individual separada, o es el sueño de los cuerpos, o es el sueño que tenemos por las noches cuando nos vamos a acostar en la cama. Todo es la misma mentira. Vita escribe, Itza, lo que tú dices es confirmado por el espíritu. Eh, sí, si quieres prendes el micro y me especificas bien tu pregunta. Pero claro, el ser
el ser real niega el ser falso. Mm, ya, mi pregunta hace referencia a la interrogante de Tencha y su comentario de que es un poco complicado para ella. Y más allá de sobreexplicar, que uno se podría haber tentado a eso, tomar como el control, o sea, tomarse de la mano del ego para mí, eh, hay una canción que dice, deja que el espíritu te enseñe la verdad. Entonces, como cuando uno escucha, el que escucha obviamente no es el cuerpo, no es la mente, no es, son los oídos, sino que es el espíritu, según yo lo entiendo. Entonces, el mismo espíritu, y también te iba a hacer una pregunta como doble, el Espíritu Santo o el Espíritu, uno de los dos confirma que esto es verdad, que es como uno sabe lo que es verdad, mediante la confirmación del Espíritu. A eso me refería. Gracias, maestro. Gracias, ahora entendí. Bueno, en realidad el que lo puede confirmar es la mente, porque es la mente la que está soñando y la que puede experimentar o el miedo o la paz. Y cuando la mente tomadora de decisiones elige al Espíritu Santo, entonces se confirma a sí mismo. El Espíritu Santo ya sabe la verdad, no necesita demostrar nada. Y el Espíritu, haciendo referencia al Cristo, al verdadero ser, no tiene idea qué es el Espíritu Santo. No tiene idea qué es la corrección, ni el perdón, ni la mente correcta. El Cristo en el cielo y Dios. Dios no tiene idea qué es el perdón, el milagro, la corrección o el instante santo. Está mucho más allá de cualquier tipo de entendimiento, de explicación o incluso de experiencia de perdón o de milagro. Así que no es el espíritu quien lo confirma, sino el mismo soñador. Nosotros mismos como mente, no como cuerpo, ni como cerebro, ni como corazón que late. Como la mente tomadora de decisiones, somos los que al elegir al ego tenemos falta de paz y al elegir al Espíritu Santo confirmamos que esa paz que tenemos del instante santo es la verdad. Así que, claro, cualquier duda que uno pueda tener sobre la parte teórica de un curso de milagros se va, podríamos decir, a confirmar, a resolver una vez que uno haya practicado el perdón y uno cuando practica el perdón está en esa mente correcta y desde esa mente correcta es sumamente entendible de qué se trata la paz. Ahora, el que uno esté en la mente correcta no quiere decir que uno se sepa toda la teoría o que uno pueda tener como un acceso a toda una base de datos de teoría. Quiere decir que esa experiencia misma es la respuesta. Alguien que ya tiene esa paz eh, ahorra tiempo con respecto a otros tipos de preguntas. Sin embargo, el resolver nuestras preguntas, nuestras dudas con respecto a la teoría es lo que va, podríamos decir, ablandando nuestra mente para finalmente tomar una decisión y quedarnos con la mente correcta. Por eso es que estudiamos este curso. Estudiamos este curso para ahorrar tiempo en ablandar la mente, porque si uno desde ya dice, yo no necesito leer nada y simplemente mi devoción me va a llevar al Espíritu Santo y a la paz y a despertar en el cielo, sí, puede ser y hay quienes lo han hecho, pero lo que hace Jesús es darnos, por decirlo, un manual explicativo con detalle de toda la resistencia que vamos a tener y de qué se trata esta resistencia y todas nuestras defensas psicológicas para entender y para estar al tanto. Ah, esto es lo que Jesús me dijo que iba a ocurrir, que me iba a oponer a la mentalidad correcta. Entonces, ahora entiendo y sé ahora de dónde proviene esta resistencia. Me hago cargo de mi resistencia y entiendo que soy yo el que la estoy eligiendo. En esto nos ayuda la teoría, en entender más o menos hacia dónde nos estamos dirigiendo y por qué le tenemos tanto miedo a eso que nos estábamos dirigiendo. Y esto va a facilitar el tomar una decisión. Ahora, alguien sin entender nada de la teoría puede tomar esa decisión, por supuesto, pero quizás la va a tomar a tontas y a tontas y a locas o a ciegas y se va a ver muy perturbado por un miedo que quizás no va a entender de dónde proviene y quizás pierda la esperanza o la fe o se abrume mucho y le infunda mucho terror esa cercanía con la comunión, a la comunión con Dios. Por eso es que los primeros capítulos que leímos Jesús nos dice que está intentando explicar muy bien cuál es su papel y cuál es el nuestro y cuál es el papel de Dios también para cosa de que cuando lleguemos a esa experiencia de comunión con Dios sea beatífica y no algo temible, porque si no entendemos muy bien
de qué se trata es la versión correcta de o la mentalidad correcta, probablemente tengamos mucho miedo. Así que saber la parte teórica, podríamos decir que ablanda nuestra mente para entender que el miedo no está justificado y que podemos seguir adelante. Em, Gracias también, Vita. Ya, continúo con la lectura. Em, ya, iba a comenzar la sección tercera, ¿cierto? Amor sin conflicto. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Esto se debe a que no es comprensible para lo que el ego que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese dentro, lo cual no tiene sentido. Entonces, nosotros eligiendo al ego en la mentalidad errada, no entendemos cuando se nos dice el cielo está dentro de ti, en tu interior, o el reino está en tu interior, porque nosotros vemos el cielo, el reino, la realidad, si es que tenemos noción de qué es algo superior o la realidad, lo vemos como si estuviese muy lejano. Primero siempre lo imaginamos hacia arriba de nuestra cabeza, a kilómetros y kilómetros hacia allá arriba o lo imaginamos como en una dimensión paralela, sobrepuesta, pero que no está aquí, aquí mismo donde estoy. Esto se debe también a que tenemos una mentalidad muy acostumbrada a lo temporal y espacial, a la dimensión, a la distancia, a los cuerpos, cosas concretas, cercanas o lejanas, pero siempre separación. Entonces, por eso es que todavía creemos que el cielo está en alguna parte que yo no sé dónde está y después se me dice que está dentro mío y nos metemos como en un bucle de conflicto de cómo lo que está afuera está a la vez adentro, ¿dónde está en verdad? Esa es la confusión que tenemos cuando lo miramos desde el ego. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Esto se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese dentro, lo cual no tiene sentido. La palabra dentro, entre comillas, es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti te creó, sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Entonces aquí Jesús nos dice, no solo el reino de los cielos está en ti, tú eres el reino de los cielos. Y uno por lo general cuando habla de esto se imagina un cuerpo y se imagina que está dentro del cerebro o dentro del pecho, en alguna parte, o por aquí o por allá. Y Jesús nos dice, olvídate de los cuerpos, no tiene nada que ver con tu cuerpo no tiene nada que ver con el espíritu o la realidad. Ni siquiera con tu mente, porque la mente no está contenida dentro del cuerpo. La mente está sentada en la butaca y el cuerpo está por allá en la pantalla. Esto, por supuesto, es una metáfora y no se debe tomar literal, pero es la manera de entender que la mente no puede estar contenida en un cuerpo. De hecho, se nos dice que todo el cuerpo y todo el universo de tiempo y espacio está contenido dentro de la mente que está durmiendo. Elizabeth, ¿quieres hablar? ¿Alguna pregunta? Pregunta, Ícharo. ¿Y qué hay de esos que dicen que somos Dios? Porque practicando el curso dicen porque tú eres Dios. Y yo me quedo también, ahí se me sale la cadena de la bicicleta y quedo pedaleando en el aire. Bueno, como la mayoría de los conceptos de este curso, tenemos que entenderlo en distintos contextos. Hay un contexto donde sí somos Dios y hay otro donde no somos Dios. El contexto donde sí somos Dios es que Dios es amor y su Hijo es amor y son lo mismo, y no hay un punto donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado. Por eso es que decimos Dios es, no decimos Dios es y el Hijo es. Dios es, Dios ya lo contiene todo. El amor es, el amor lo contiene todo. En ese sentido sí somos Dios. Pero lo que es importante entender es que Él es el Padre y nosotros somos el Hijo. No hay ninguna otra diferencia, esa es la única pequeñita diferencia. Entonces, en ese sentido, nosotros no somos el Padre, somos Dios el Hijo, pero no Dios el Padre. Ok, ¿Se gracias, entiende la porque diferencia? ahí puedo seguir pedaleando. Que sí somos Dios, pero Dios Hijo, no Dios Padre.
Ahora, por lo general, cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, y en ese sentido no somos Dios, somos solo Cristo. Pero si se entiende que Dios contiene tanto al Padre como al Hijo, sí somos Dios, siempre y cuando entendamos que somos el Hijo y no el Padre. Ya continúo. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. En la totalidad, el mensaje total de la expiación trasciende cada parte de los aspectos del Hijo y cada parte de todo el sistema de pensamiento correctivo. Es simplemente la experiencia última. La expiación es ya la aceptación completa de la curación y el despertar. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Aquí Jesús hace referencia a las creaciones del Hijo de Dios. Entonces, Dios que es amor se extiende a sí mismo y crea al Cristo, y el Cristo que es amor se extiende a sí mismo y a la vez el amor de su Padre y tiene sus creaciones, que son solo amor. Y hemos dicho muchas veces que cuando hablamos de las creaciones del Hijo es metáfora, porque es una sola creación, es un solo amor continuo que se expande. No tiene que ver con cuerpos, ni siquiera con muchas mentes. Es una solamente, un solo amor. Dios es. No es algo que podamos entender por ahora, pero lo que sí podemos entender es que no tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con las formas, o incluso con las mentes separadas. Es una perfecta unicidad. Ese es nuestro reino, el reino que nosotros hemos creado, que es todo lo mismo. El reino de Dios es tanto el del Padre, el del Hijo y el de las creaciones del Hijo, todo lo mismo, todo es el mismo amor. Tú también tienes un Pícaro, reino que tu espíritu creó, que el Cristo extendió. Pizarro, Ujú. perdón. Cuando hablas de de las creaciones del Hijo, igual me pasa, como que no, intelectualmente quiero entender que hablamos del contenido, pero mi cerebro, por decirlo así, no puedo captar las creaciones del Hijo. Sí, entiendo. Hay una parte donde Jesús nos dice, no tienes que entender qué son tus creaciones, solo desearlas. Desear las creaciones es desear amar. En otras palabras, Jesús nos dice, bueno, yo te voy a hablar de que en el cielo, en la realidad, tú te extiendes a ti mismo, pero no me tomes muy en cuenta y olvídate de esto porque no es algo que vas a entender. Solo te lo voy a mencionar por aquí, pero no tienes que entenderlo, solo tienes que amar. Es como amar es crear en la realidad. Y para poder amar realmente tengo que primero perdonar y deshacer todos los obstáculos al amor, y deshacer todo el ego. Entonces Jesús nos dice, mira, por ahora no vas a entender qué son tus creaciones y no lo entiendas, da lo mismo. Dedícate a perdonar solamente. Y cuando despiertes al final del sueño, ahí vas a entender qué son las creaciones. Jesús nos dice, las vamos a mencionar porque son reales. Y de hecho, si hablamos en plural, es una metáfora. Vamos a mencionar la extensión del amor del Hijo, porque eso es lo que ocurre en el cielo, pero no hay forma de entenderlo. Así que solo quedémonos con que es la extensión del amor del Hijo. No hay otra manera de entenderlo y tampoco tenemos que esforzarnos mucho en entenderlo, solo ocuparnos de la práctica del perdón. Pasa lo mismo con la revelación. Muchas veces intentamos explicar qué es la revelación o intentamos entenderla y Jesús nos dice, bueno, puede que ocurra, puede que no, y no le des tanta vuelta porque en realidad no es lo importante la revelación, lo importante es el perdón. Bien, gracias. Igualmente. Aquí dice Adelita, dice, pienso que las creaciones son las experiencias de perdón que hacemos permanentemente. Bueno, en realidad el perdón son distintos ámbitos. El perdón corresponde al sueño, pero a un sueño corregido, y las creaciones están más allá del sueño, más allá de la percepción, más allá de la mente correcta. Entonces no son lo mismo el perdón que las creaciones, sin embargo el perdón podríamos decir que es un
pálido reflejo de nuestras creaciones. Es como simboliza nuestras creaciones, que es amar, pero aquí en el sueño es perdonar. En el cielo creamos o es extender amor, y en el sueño perdonamos, que es extender la corrección. No son lo mismo, pero una representa a la otra. El perdón representa el amor o la creación, y el perdón proviene desde el amor. No es el amor, no es la creación, pero sí es su reflejo. Itzaro, entonces, mientras no estemos en el conocimiento, mientras Dios nos dé el último paso, nunca vamos a crear, ¿cierto? Imposible, Ok, imposible crear mientras percibamos, porque son mutuamente excluyentes el conocimiento y la percepción. ok. Ya. Itzaro, por favor. Ujú. Entonces, eh, cuando pasamos al conocimiento, entonces pasamos totalmente a Dios y ahí se puede entender esto de la creación, ¿no? Del Hijo. Y aparte, se me viene la idea esto de la fabricación, porque como que recién estoy entendiendo esto de la creación del Hijo, o sea, desde la parte pues del amor, ¿no? Pero en cuanto a la fabricación del Hijo viene a ser en cuanto a la parte egoica, no sé, quería ordenarme. Así Gracias. es, igualmente, en el cielo, es cierto que se da la creación, que es solo extender el amor y no tiene que ver con cuerpos, ni siquiera con mentes separadas, es solo el amor que se extiende a sí mismo. Y esto ya es una metáfora, porque no tenemos idea de qué forma se extiende, porque si no hay espacio, no hay distancia, simplemente se extiende en paz y en gozo. Y en el sueño, desde el ego fabricamos. Fabricar, la primera fabricación podríamos decir que es toda la invención del escenario de tiempo y espacio, de la pantalla donde está proyectada la película. Pero comúnmente cuando hablamos de fabricaciones o de proyecciones, hablamos de interpretaciones erradas. Por ejemplo, cuando yo estoy juzgando y condenando a un hermano, lo que estoy haciendo es fabricando. Es lo mismo que decir proyectando, es lo mismo que decir culpando, condenando o acusando o atacando en ese contexto. Porque también hay otros contextos donde hablamos de fabricar como construir cosas materiales en el mundo. Alguien que hace, no sé, hace una escultura, para un curso de milagros sería estar fabricando una escultura, porque todo aquí es una fabricación. Pero son distintos contextos. Por lo general, cuando habla de fabricaciones, creaciones falsas o proyecciones, está hablando de quedarse en el ego e interpretar con el ego y proyectar culpa con el ego. Entonces, Jesús nos dice que dejemos de fabricar, haciendo referencia a dejemos de condenar, dejemos de intentar ver culpa o pecado en nuestros hermanos, porque están libres de pecado eternamente. Así que la creación es en el cielo y la fabricación es en el mundo, pero solo fabricamos desde el ego, porque en el mundo tenemos otra opción también, que es perdonar. Perdonar no es lo mismo que fabricar. Si se extiende la curación o se ofrece el milagro, se ofrece o se extiende la visión de Cristo, la visión del Espíritu Santo, pero esto es simplemente ofrecernos como un ejemplo de una mente sanada. Así que en el cielo solo se extiende amor, que es crear, y en el sueño hay dos maneras de extender, entre comillas. Una es la proyección, que es extendemos la culpa del ego, y no es que nosotros la tengamos en nosotros y la extendamos hacia los demás, es que nos alucinamos en nuestra locura creyendo que la podemos ver afuera, pero en realidad las ideas no abandonan su fuente, así que la culpa todo el tiempo estuvo en mí y era una ilusión de culpa, porque su fuente también era una ilusión. Por otro lado, tenemos al Espíritu Santo, desde el cual extendemos la curación. Y extender la curación no es que yo sane las mentes de los demás, es que yo les ofrezco un milagro de sanación en sus mentes, y ellos son libres de o aceptarla o rechazarla, pero de que lo van a aceptar en algún momento, lo van a hacer. Así que, repasando, en el cielo está la creación, y en el sueño está o la proyección del ego o la extensión del Espíritu Santo. ¿Se entendió, Rosita María? Gracias. Sí, así ¿Tienes ya me alguna estoy duda? Me la dice. ordenando.
Sí, ya me estoy ordenando porque no es fácil, no es fácil. Sí, todavía hay ese miedo al Espíritu, miedo a entrar al Espíritu Santo, pero también hay otra parte que es diferente. Por ejemplo, hoy día percibí esto del perdón. Estaba en el hospital y me vino algo de que sentí, sí, pues todo esto es mentira. Todo acá estamos enfermos de mentira, algo así. Y me vino una sensación muy bonita, sí, pero a la misma vez también hay un miedo, ¿no? Entrar al espíritu, o sea, entender primero lo que es verdaderamente el espíritu. Sí, gracias, yo me estoy ordenando más. Gracias, Itzel. Me alegro, me alegro. Y Gracias claro, también. también Ujú. a mí por lo menos me ha ayudado a decir que el espíritu es la mente, ¿sí? Somos mente. Cuando nosotros decimos que somos una mente que sueña con cuerpo, somos espíritu. O sea, un poco para usar la lógica, porque no es fácil, es cambiar todo lo que tenemos en mente, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Claro, pero el espíritu es solo la mente uno, que no puede soñar. Nosotros que estamos soñando somos la mente con minúscula y no es lo mismo que el espíritu. Sí, el verdadero ser real de nosotros es el espíritu, pero no somos conscientes de él, ¿no? Es imposible ser consciente del espíritu en el sueño, excepto en una revelación, o a menos que nos hayamos iluminado y despertemos en el conocimiento. Pero por ahora sí somos el espíritu en el cielo, pero en el sueño no somos conscientes de ello, ni siquiera en la mente correcta. En la mente correcta eres consciente de que estás carente de pecado, es decir, que eres inocente, pero no tienes la experiencia del ser el espíritu, del Cristo. Por eso es que siempre explico que hay una gran diferencia, al menos en un curso de milagros, entre espíritu y Espíritu Santo. Espíritu, conocimiento. Espíritu Santo, percepción correcta. Distintos niveles. Uno refleja el otro. El Espíritu Santo refleja el Espíritu. O la mente correcta refleja la mentalidad uno, como lo que estábamos leyendo hace unos párrafos, que decía la Sí, mentalidad pero, recta conduce. Ujú. sí, pero ya, un poco para entender eso, ya, la mente en minúscula, podría ser que sea el reflejo del espíritu, si en el conocimiento somos el Hijo de Dios, somos el Cristo. Claro, ahí está el espíritu, el conocimiento, todo con mayúscula. El, La mente el tomador de pequeñita. decisiones, el tomador de decisiones no es el reflejo del espíritu. La mente correcta sí. Podríamos Ah, decir ya, que el tomador de decisiones es algo neutro, ah, aunque ya, no ah, puede ya. pensar de forma neutra, porque siempre está pensando con el ego o con el Espíritu Santo. Ok. Mira, para ordenar de forma un poco gráfica, y luego le doy la palabra a Elizabeth. Em, en la realidad está la mente uno, que es lo mismo que el amor y es lo mismo que el espíritu. Tenemos que relacionar estos conceptos con la realidad del conocimiento. En el conocimiento o en el cielo, que es la única realidad, está la mente uno o el espíritu, que es lo mismo, o el amor. Todo eso se escribe con mayúsculas y son lo mismo, y es la única realidad. Por otro lado, en el sueño hay un tomador de decisiones, una mente con minúscula, hay, podríamos decir, muchos tomadores de decisiones, billones, trillones, no sé cuánto. De por sí, esa fragmentación es una ilusión, porque en un comienzo era un solo hijo dormido y este hijo dormido ya es una ilusión. Pero cuando pareció fragmentarse, cada uno de estos fragmentos tiene un tomador de decisiones y una mentalidad errada y otra correcta. La mentalidad correcta es el reflejo de la mentalidad uno, pero el tomador de decisiones no es el reflejo de nada, es el reflejo de una decisión equivocada solamente, y que ahora puede elegir seguir equivocándose o comenzar a despertar. Elizabeth, ¿querías hablar? Cuando se habla que extendemos, entonces, en el sueño, extendemos el perdón, dijiste. ¿Entendí bien? Ok. Sí, Pero así no es la es. extensión de nuestras creaciones, es la extensión del perdón. Creaciones, Exactamente. nivel uno.
No, no. Creación es conocimiento. El nivel uno es la comparación entre conocimiento y percepción. Cuando tú comparas el conocimiento con la percepción y tomas uno y lo pones al lado del otro, a esto le llamamos nivel uno. Dentro del nivel uno está el conocimiento, y eso lo dice de la creación, pero no es que la creación se dé en el nivel uno, la creación se da en el conocimiento. El nivel uno es percepción y conocimiento, eso es nivel uno. Y el nivel 2 es percepción errada y percepción correcta. No, no toca el tema del conocimiento. ¿Se entiende Ese, la diferencia de niveles? ese nivel uno sería el nivel del iluminado, digamos, del que tiene muy claro el discernir y el perdón en forma natural y automática. Podríamos decir que alguien que sea consciente totalmente del nivel uno ya despertó del sueño y se daría cuenta de que solo la realidad es real, valga la redundancia. Pero no es que alguien se encuentre en el nivel uno y alguien se encuentre en el nivel 2. Son los niveles de enseñanza. Podríamos reemplazar la palabra nivel y hablemos de contexto. Hay dos contextos de enseñanza. No es que alguien esté en un contexto y otro esté en otro contexto. Son dos contextos de enseñanza donde en un contexto se compara la realidad con la percepción y hay otros contextos en el curso donde se compara solo la ilusión, pero una ilusión vista con la mente errada y la ilusión vista con la mente correcta. Ahí se entiende mejor. Reemplacemos la palabra niveles y digamos contextos. Un contexto es comparación entre realidad y percepción. Otro contexto es comparación entre percepción correcta y percepción errada. Gracias, mucho mejor para mi práctica sobre todo. Gracias. Bueno, me alegro, pues gracias también. Ya continúo con la En el lectura. en el fondo, Itzaro, claro, porque en esa comparación de realidad versus percepción, ahí es realidad nomás, hay realidad, ahí no hay perdón, no hay absolutamente nada de percepción, nada de nada. Es Dios, es una unicidad con Dios. Ahí se va todo lo que es la Exacto. forma, Sí, mira, los sentidos, en el nivel 2 el perdón es muy valioso. En el claro, nivel uno el perdón no tiene ningún valor. no existe, claro. Sí, claro, Exactamente. vamos entendiendo. Sí, Itzaro, este, Ay, eh, vamos aprendiendo. a ver, vamos a ver. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción. Son conceptos irreconciliables, dice el libro, ¿no? Entonces, la percepción se da en el nivel, en este donde estamos ahorita, en el sueño. Se da la percepción y también se da el conocimiento. ¿Por qué comparan con el conocimiento? El conocimiento no se puede dar en el sueño. Está cuando alguien despierta, por ejemplo, Jesús se iluminó totalmente y podríamos decir que ascendió o despertó a la realidad. Él está en el conocimiento, Jesús, pero Ya. nosotros no, nosotros estamos dormidos. Incluso si nosotros ahora estuviéramos iluminados, aún estamos soñando porque estamos percibiendo. Estamos en la oscuridad y Entonces poco a está poco el vamos a ir. conocimiento y por otro lado está la percepción errada y la percepción correcta. La percepción correcta no es lo mismo que el conocimiento, si bien es lo más cercano a él. Ya, Pítzaro, no gracias. obstante, también hablando ¿Mm? de estos contextos, dice, hay una diferencia entre despertar en el sueño y despertar del sueño. Sería algo así más o menos lo que vos nos estás comentando. Mm. Así es. Podríamos decir que despertar en el sueño es la iluminación o el mundo real. El mundo real es una metáfora porque no es literalmente real, es el mismo mundo de ilusiones, pero visto con el perdón, visto con una visión perfectamente corregida. Entonces esto sería despertar en el sueño, estar iluminado, haber deshecho todo el ego.
Y despertar del sueño es cuando Dios da el último paso y ya no hay percepción, ni errada ni correcta, solo la experiencia del amor, del ser. Está mucho más allá de lo que sería el perdón o la paz del instante santo. Gracias. Igualmente, es literalmente inefable, como nos dice Jesús. Ya. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Es decir, Jesús nos dice, el amor que tú extiendes en el cielo no es huérfano porque tú eres su creador. Y tú tampoco eres huérfano porque Dios te creó. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán por siempre. Entonces, el yo falso con el que me identifiqué no puede co-crear, no puede co-crear con el Cristo, con mi espíritu, pero mi espíritu, el ser, el Cristo, co-crea eternamente junto con su Padre Dios. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú, como lo estás tú. Y aquí vienen unas líneas en cursiva, dice, el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto lo podemos ocupar como un recordatorio, que lo puede ocupar como una oración, si es que es útil, pero la idea es entender que hay una sola verdad y esa verdad está a salvo, por mucho que yo elija el ego. Esto es lo que nos viene repitiendo Jesús. Podríamos decir que tiene dos mensajes que son lo mismo, pero están en dos contextos, en dos partes. El primero es que estás equivocado y que tienes que ser corregido si quieres paz. Y el segundo es que incluso si no te corriges, no te permite ser corregido, sigues siendo santo y perfecto y estás a salvo, por sí o por no, pero si no te corriges no sabrás que estás a salvo y creerás que estás en peligro. Entonces todo el tiempo nos dice, hay un error que tiene que ser corregido y luego nos dice, pero la realidad está más allá de todo error y de toda corrección. Tu verdadero ser, el Cristo, no depende de que tú lo reconozcas. Tú ya eres el Cristo. Tu valía no depende de lo que aprendes, lo que aprendas o enseñas. Nos dijo en una sección anterior, tu valía la estableció Dios. Así que nuevamente tomando los dos niveles o los dos contextos, en el primer contexto comparamos la realidad con el sueño y la realidad es real. Fin. Dios es. El Cristo está contenido en ese Dios, en ese amor, y está eternamente a salvo, por sí o por no. Luego, en el nivel 2 estamos soñando y hay dos maneras de ver el sueño, una errada y otra correcta, y con la mentalidad errada vamos a creer que estamos en peligro porque creemos que somos un cuerpo y los cuerpos mueren. Incluso si negamos que creemos estar en peligro y decimos, no, yo soy muy feliz aquí con mi cuerpo, que es mi templo, etcétera, imposible ser feliz si yo creo ser un cuerpo. Y por otro lado tenemos la mentalidad del Espíritu Santo, que es el reconocimiento de que no soy un cuerpo y que mis hermanos no son pecadores, que son santos, y así es como recuerdo que yo lo soy. Entonces, el perdón aquí es lo esencial. El deshacer nuestros juicios, nuestros pensamientos de ataque es lo que nos va a llevar a vaciarnos del ego, quedarnos solo con el Espíritu Santo y finalmente entender que siempre estuvimos a salvo. Por ahora lo podemos entender por teoría, pero tenemos una mente susceptible al cambio porque tenemos resistencia y miedo a la realidad o miedo a a la respuesta y nos quedamos más tiempo en el error. Pero una vez que hayamos elegido de todo corazón totalmente la respuesta, y esto es lo que Jesús le llama la expiación, una vez que aceptamos totalmente la corrección para nosotros y despertamos, ahí ni siquiera hay un entendimiento, porque delante habíamos comentado de que solo cuando despertemos vamos a entender qué son nuestras creaciones, pero en realidad tampoco, porque cuando despertemos solo es amor, nada, no hay cómo describirlo, no hay una comprensión, ni un entendimiento, ni una lógica, ni un razonar, no hay un juicio que evalúe o que interprete, simplemente está la conciencia del ser uno. No es que tampoco estemos disociados pensando en blanco, se piensa en gozo, en un amor, en una paz infinitamente hermosa, se experimenta y se vive.
pero no hay cómo describir esa hermosura. Ya pues quedamos en este párrafo. Voy a releer estas últimas líneas porque son muy bonitas. Dice, ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como lo estás tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Entonces, por mucho que elijamos la mente errada, no ha afectado en absoluto a la realidad o al Cristo en nosotros. Siempre estamos a salvo, eternamente. ¿Hay alguna pregunta? La pueden hacer. Y si no, ya vamos a ir cerrando esta sesión. Voy a volver a ver esta clase. Me quedó de verdad la encontré buenísima. Bueno, pues gracias. De verdad, ya Sí, estamos resolvimos aclarando. hartas dudas. Sí, Favorablemente hubieron hartas preguntas que eso ayuda a profundizar en el tema. Sí, nos Sí, sí, ayudaste claro. bastante. Gracias, Itzar. muchas gracias. 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 Nos Gracias, amigo. encontramos Gracias, ya Adelita. el lunes. Techi. Hermanito, Pizarro, el lunes va a ser igual, no me acuerdo muy bien a partir de cuándo es las 2 horas juntas. Sí, voy a cambiar el horario. El lunes voy a hacer solo una sesión en la noche hasta ahora, o sea, de las 9 a las 11 de la noche hora de Chile. Ah, ok, Estas El clases las lunes. empezamos a las 10, entonces empezaremos una hora antes. Ese va a ser el cambio que voy a hacer, solo en la nochecita. a partir del La lunes. sesión, pero va a ser de 2 horas. Perfecto. ¿Solo el lunes o todos los días? No, No, de aquí en adelante lo voy a hacer así. Ah, dos Ese va a horas. ser el Ah, cambio. genial. Ya, Y para ok. sí, dejar una sola sesión diaria. es la hora. Buenísimo. Gracias. Gracias. hermanito Ya Ítzaro, pues, gracias. a Ujú. medida vamos profundizando en el estudio, me maravillo de la mente abierta que debe haber tenido Bill Tedford para ayudar a Helen con esto, ¿no? Eh, es algo que me cuesta entender porque yo hubiese salido corriendo. Claro, y ya estaban preparados. Jesús no se equivoca en elegir a sus mensajeros. De alguna manera, por mucha resistencia que tuvieran, había una parte de ellos que, por supuesto, que ya estaba más desarrollada, alguna capacidad de creer en esa voz, estaba desarrollada, algo en su interior les recordaba que eso era la verdad y por eso es que decidieron confiar. Sí, la verdad que sí, es impresionante. Y lo poquito que leí de la biografía de Bill, es asombroso el camino de experiencia que hizo. No termino de maravillarme, así que muchas gracias por también ser parte del equipo. Y todos. Mm. Gracias. Pero todos somos parte del equipo. Sí, pero nosotros estamos del lado de la balanza que va y viene todavía, al menos yo segura. Y algunos ya están con los dos piecitos en un solo plato. Como dijimos en la tarde con respecto a lo que había dicho Blanquita, no hay nadie que no sepa de lo que estás hablando. Aquí todos conocemos esa experiencia de ir para allá y para acá entre el ego y el Espíritu Santo. Gracias. Sí. Gracias, hermanito. Nos Hasta vemos el el lunes. lunes. Buen fin de Hasta semana. el lunes. Buenas noches Gracias. a todos. Chao, Chao. Adelita. Chao, Buenas chicos, noches. todos del grupo. Chao, Techi. Chao, Adelita. Chao. Chao.